Hola a todos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a estudiar los mecanismos de herencia que corresponden a la unidad 2 de la asignatura genética bioquímica. Bueno, empezamos repasando ciertos conceptos. Sabemos que el hombre tiene una constitución cromosómica de 46 cromosomas, o lo más preciso sería decirlo o denominarlo como 23 pares de cromosomas. Dentro de estos pares de cromosomas podemos clasificarlos. 22 pares o 44 de estos cromosomas los consideramos autosomas, y esta denominación tiene que ver con que son idénticos en el hombre y en la mujer. Y uno de esos pares o dos cromosomas serían los cromosomas sexuales, que son XX en la mujer o XY en el hombre. Todas estas células que tienen 46 cromosomas, entonces, o 23 pares de cromosomas, las llamamos células diploides. A partir de células diploides, por un mecanismo de división celular que denominamos meiosis, se van a generar células con la mitad del contenido cromosómico típico de esa especie. En el caso del hombre se van a generar células que vamos a denominar haploides y cuya constitución cromosómica va a ser de n igual a 23. ¿Por qué 23 o cuáles de estos cromosomas van a formar estos 23? Van a ver que dentro de los 44 autosomas, 22 van a irse a cada una de estas células hijas que son haploides. Y dentro de los cromosomas sexuales, en el caso de la mujer, todas estas células haploides van a obtener un cromosoma X. Sin embargo, en el caso de los espermatozoides, vamos a tener que el 50% de los espermatozoides va a tener un solo cromosoma sexual, que va a ser el X, y el otro 50% de los espermatozoides va a contener un solo cromosoma sexual, que va a ser el cromosoma Y. A estas células con la mitad del contenido cromosómico típico de la especie, las vamos a denominar, bueno, como células haploides, específicamente espermatozoides y óvulos. Por el mecanismo de fecundación se van a unir un espermatozoide con un óvulo para reconstituir el número cromosómico típico de la especie, para volver a formar células diploides, ¿sí? Esto ya lo han visto en biología seguramente. Repaso. ¿Qué es lo importante acá? Perdón. Recordar bien que hay 44 cromosomas o 22 pares de cromosomas que son idénticos en el hombre y la mujer y los denominamos autosomas, y un par sexual, porque cuando ahora veamos los mecanismos de herencia, estos se van a denominar según a dónde esté ubicado el gen que vamos a considerar. El gen está ubicado en alguno de los autosomas, el gen está ubicado en alguno de los cromosomas sexuales, ¿sí? Continuando con el repaso, más adelante lo volvemos a tratar este tema. Decimos que el genotipo, han escuchado genotipo, fenotipo, seguramente ya lo han estudiado. Genotipo es el conjunto de genes que tiene una célula individual o un organismo. Y el fenotipo corresponde a las características observables de una célula individual u organismo. Esta palabra observables la vamos a poner entre comillas un poco, porque lo observable no siempre es observable a simple vista, ¿sí? Muchas veces para determinar un fenotipo, para observarlo, necesitamos recurrir a un microscopio, por ejemplo, si queremos ver el fenotipo de una célula individual, o a algún otro método bioquímico o de otro tipo que nos lo revele al fenotipo. Si no siempre observable significa que se pueda ver a simple vista. Para muchos de los genes, para algunas de las características codificadas genéticamente, la información contenida en ellos directamente se va a reflejar en el fenotipo. Y esto es característico de aquellos fenotipos que están codificados por un solo gen. O sea, hablamos de características fenotípicas o si hablamos a nivel patológico, patologías que son monogénicas, ¿sí? Un ejemplo que siempre doy, que es fácil de acordarse o retenerlo, es el caso de los grupos sanguíneos. Si mi genotipo respecto al grupo sanguíneo es un alelo 0 y el otro alelo 0, mi fenotipo va a ser fenotipo 0, grupo sanguíneo 0. ¿Sí? Directamente, cuando una característica está codificada por un solo gen, este va a verse reflejado en el fenotipo. Sin embargo,
muchas de las características que observamos visualmente, el peso, la altura, los colores de cabellos, de ojos, la mayoría de las enfermedades, no son monogénicas como lo que mencionábamos recién, sino son poligénicas. Esto significa que muchos genes son los que aportan cada uno individualmente algo, una proporción, para generar un determinado fenotipo. En ese caso, la relación no es directa, el genotipo no se refleja directamente en el fenotipo, sino que el fenotipo va a depender de la interacción entre cada uno de esos genes más un componente importante que es ambiental para dar el fenotipo. ¿Sí? Damos un ejemplo a ver si se entiende. El caso de la obesidad o el peso, ¿no es cierto? Hay familias que tienen unas tendencias, y ahí hablamos de tendencias o predisposiciones marcadas genotípicamente, o sea, a nivel de todos esos genes, ¿sí? Recordemos que son rasgos poligénicos. Entonces, todos esos genes colaboran, contribuyen para una tendencia, otorgar a esa persona una tendencia a la obesidad. Pero si esa persona es consciente de eso y se cuida, con la alimentación, hace ejercicio físico, etcétera, ¿sí? Probablemente el fenotipo no se refleje directamente con el genotipo, ¿sí? Esa persona sea delgada o no llegue a ser obesa en su vida. Entonces, hay las características monogénicas, son aquellas codificadas por un solo gen y en ellas el genotipo se refleja directamente en el fenotipo. Y las características poligénicas, aquellas codificadas por un conjunto de genes, em, en interacción con el ambiente dan un determinado fenotipo. Seguimos adelante con las definiciones o los repasos. Gen. ¿Qué es un gen? El gen siempre como molécula vamos a hablar de ADN, ¿sí? Los genes son ADN, son secuencias, son un sector del ADN, una porción del ADN, una parte que está ubicada por supuesto en un cromosoma, que dirige la síntesis de una o varias cadenas polipeptídicas específicas. En realidad es más verídico decir que lo que dirige el ADN dirige la síntesis de algún tipo de ARN. Si ese ARN, ya lo vamos a repasar, es un ARN mensajero, se va a relacionar directamente con la codificación de algún polipéptido. Pero todos los demás ARNs de transferencia, ribosomales y otros, que también tienen una acción muy importante a nivel celular, todos están codificados a nivel del ADN. Entonces el ADN dirige la síntesis de algún tipo de ARN y algunos de ellos se van a relacionar con la codificación de las proteínas. También podemos decir que es la unidad funcional, fundamental y física de la herencia que va transmitiéndose de una generación a la siguiente. Los genes contienen la información específica de todas las proteínas que forman un organismo, ¿sí? Incluyendo, fíjense qué importante esto y hay que ser conscientes, ya lo vamos a repasar y algo vimos en la clase pasada, incluyendo la información sobre cuándo, momento, ¿no? En qué tipos celulares y en qué cantidad cada proteína debe sintetizarse. O sea que los genes también tienen la información de cómo se regula la expresión de ellos mismos. ¿Qué es el genoma? Hablamos de genoma cuando nos referimos a la totalidad de la información genética de un individuo particular, que está ubicada, por supuesto, en el ADN, en los cromosomas. Recuerdan que también vimos la clase pasada el cariotipo, ¿sí? Que era la forma de organizar para estudiar los cromosomas. ¿A qué denominamos locus? El locus es la localización física que tiene un gen sobre un cromosoma, ¿sí? Recuerda los cromosomas con su constricción primaria o centrómero, y en los brazos de los cromosomas es donde vamos a ubicar los genes. No se ubican cualquiera en cualquier lugar desordenadamente, sino que están muy ubicados uno debajo del otro, los genes sobre los brazos de los cromosomas en posiciones específicas que llamamos locus, ¿sí? El plural de locus es loci. Alelo. El alelo es una palabra que a veces genera algún problema para interpretar. Vamos a ver si podemos aclarar que no quede confuso el término alelo. Cuando decimos alelo nos referimos a cada una de las diferentes formas de un gen que pueden darse en un locus. Lo que hay que entender acá, volvemos a la primera diapositiva, recordar la primera diapositiva, que dijimos que los cromosomas se agrupan de a pares, ¿sí?
tenemos los cromosomas, por ejemplo, si este es el par de cromosomas 1, este es el par de cromosomas 22, siempre están de a pares. ¿Cómo denominamos a esos pares de cromosomas? Cromosomas homólogos. Entonces la palabra homólogo, homo es idéntico, ¿no? Igual. Entonces aquellos cromosomas homólogos tienen la misma información genética, nada más que uno provino por vía paterna y uno por vía materna y se unieron en el momento de la fecundación, ¿sí? Recuerden esta primera diapositiva que estábamos explicando recién. Los cromosomas, los pares de cromosomas homólogos tienen en sus brazos los locus de los mismos genes. O sea, acá está el gen A, acá está el gen B, acá el C, etc. Tenemos en otro par de cromosomas bueno, ya dije B, pero C, Z, D, X. ¿Sí? Los mismos genes se encuentran ubicados en cromosomas homólogos. ¿Cuándo los consideramos alelos? Cuando están ubicados en el mismo locus, en la misma localización. Entonces los alelos codifican el mismo rasgo, tienen idéntica localización en el cromosoma, el locus es el mismo. Y cuando hablamos de genes que no son alelos entre sí, el gen A con el gen Z, codifican diferentes rasgos y están ubicados en distintas localizaciones, pueden ser dentro de un mismo cromosoma, ¿sí? ¿Cómo pueden ser los alelos entre sí? Los alelos entre sí pueden ser ambos normales, o sea, sin ninguna característica diferencial patológica. Puede haber un alelo normal y uno mutado, uno y uno. Pueden ambos alelos ser mutados o también pueden haber distintos polimorfismos. Polimorfismos son cambios que no tienen un impacto idéntico al de las mutaciones. Ya lo vamos a estudiar qué son los polimorfismos dentro de un mismo gen. A tener en cuenta, la mayoría de los mamíferos y organismos de reproducción sexual son diploides y por lo tanto poseen dos juegos de cromosomas, o sea, los cromosomas siempre están de a pares de cromosomas homólogos. Uno de esos cromosomas procede del padre y el otro de la madre, ¿sí? Y entonces cada par de alelos se va a ubicar en el mismo locus de cromosomas homólogos. Esto es repaso, lo acabamos de mencionar, genotipo es la constitución genética de un individuo. Uno puede decir un genotipo corresponde a las características de un gen en particular, ¿sí? Y el fenotipo es la apariencia física, bioquímica, fisiológica de un individuo que es el resultado de la interacción del ambiente y el genotipo. Siempre recordar al definir esto, que a veces les pedimos estas definiciones, que cuando la característica es monogénica, el genotipo directamente se refleja en el fenotipo, pero que cuando la característica es poligénica, tiene una interacción con el ambiente para reflejarse y observarse en el fenotipo. Seguimos. ¿Cómo pueden ser los alelos del gen A, por ejemplo? ¿Sí? Ambos alelos pueden ser idénticos entre sí, ¿sí? Y cuando esto sucede, cuando ambos alelos, si uno analiza la secuencia de cada uno de los nucleótidos que corresponden a ese segmento del ADN, son idénticos entre sí, esas secuencias son idénticas, decimos que ese individuo, para esos alelos de ese gen, es homocigota. De nuevo vemos este término, homo es igual, idéntico, ¿sí? Entonces, es homocigota aquel individuo que para un determinado gen, ambos alelos son idénticos entre sí. ¿Cómo nomenclamos un gen? Siempre con una letra. Si hablamos del gen A, vamos a usar la letra A. Si hablamos del gen Z, vamos a usar la letra Z. Y visualmente vemos que si los dos alelos son iguales, o sea, grande a grande, o lo podemos decir a chica, significa que son idénticos entre sí y el individuo respecto a los alelos de ese gen es homocigota. Si los alelos fueran diferentes entre sí, o sea que si analizáramos las secuencias veríamos alguna ligera diferencia, decimos que el individuo va a ser heterocigota. Hetero es diferente, o sea que los alelos que corresponden a un mismo gen no son idénticos entre sí y como lo nomenclamos para hacer notoria esa diferencia, usamos una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿sí? Heterocigota. Y acá, por supuesto, que entramos a referirnos a esta expresión de dominancia o recesividad. ¿Cómo lo vamos a nomenclar? Al alelo que sea dominante, o sea, aquel que se refleje en el fenotipo del individuo, lo vamos a nomenclar con una letra mayúscula. Y aquel alelo que es recesivo, lo vamos a nomenclar con una letra minúscula. Y entonces, si combinamos toda esta información, podemos decir que en
ejemplo del gen A, un individuo para ese gen puede ser homocigota dominante. Decíamos, homocigota que significaba que los alelos son idénticos entre sí. Pero al decir que son idénticos entre sí, tenemos que aclarar si son del tipo dominante o del tipo recesivo. Y siempre entonces esa aclaración tiene que estar a continuación de la palabra homocigota, ¿sí? Entonces decimos, un individuo homocigota dominante para los dos alelos del gen A, ¿cómo lo nomenclamos? Con dos letras mayúsculas. Fíjense, acá están un par de cromosomas homólogos y en la misma posición, en el mismo locus, ambos tienen un alelo idéntico de tipo dominante para el gen A. Un individuo puede ser homocigota recesivo. De nuevo, homocigota significa que ambos alelos son idénticos entre sí, pero tengo que aclarar idénticos como o dominantes o recesivos. Son idénticos y son recesivos. Lo nomenclo con las dos letras A chica y acá lo vemos gráficamente, ¿sí? Los dos alelos son idénticos, pero del tipo recesivo. La otra posibilidad es decir un individuo es heterocigota. Hetero es diferente. Entonces ya no me hace falta aclarar si es dominante o recesivo. Ese es un error que suelen cometer, heterocigota dominante o heterocigota recesivo. Eso está mal. Con decir heterocigota ya es suficiente porque el mismo término hace referencia de que un alelo es dominante y un alelo recesivo y así lo vemos gráficamente. Seguimos con las definiciones entonces, retomando esto. Un individuo es homocigota cuando tiene dos copias del mismo alelo para un determinado gen. Un organismo no es enteramente homocigota, enteramente heterocigota, ¿sí? Para cada gen nosotros somos una combinación para cada uno de nuestros 25.000 genes, tenemos algunos de aquellos en combinación homocigota dominante, otros en combinación homocigota recesiva y otros como en condición heterocigota, ¿sí? Veamos cómo puede ser la herencia en el caso de un individuo homocigota, que el padre aporte un alelo dominante, la madre un alelo dominante, y entonces decimos que este hijo va a ser homocigota dominante para el gen A. Genotipo homocigota dominante. Otra posibilidad es que cada uno de los progenitores aporte un alelo recesivo y entonces el individuo va a tener un genotipo homocigota recesivo para el caso del gen A. También podemos expresarlo, ya yéndonos a lo que es la genética médica, en si esos alelos son normales o patológicos, o tienen una mutación, como dijimos recién. Y entonces, si ambos progenitores aportan un alelo, ahora lo llamamos N por mencionar un alelo normal, podemos decir que el genotipo de un individuo para un gen en particular es homocigota normal. O también vamos a hacer mención a lo largo del curso de la presencia de mutaciones en las secuencias de los genes y entonces vamos a decir que un hijo cuyos progenitores hayan aportado cada uno un alelo mutado de un determinado gen va a ser un homocigota mutado. Heterocigota, que a veces se usa como sinónimo la palabra portador, es un individuo que tiene dos alelos diferentes para un gen determinado. ¿Sí? Los alelos, recuerden, no nos hace falta decir heterocigota dominante ni recesivo. Con heterocigota está bien. Heterocigota y punto. ¿Sí? Heterocigota. ¿Cuándo es heterocigota? Bueno, vemos lo que decíamos recién. Por ejemplo, si uno de los dos padres aporta un alelo mutado y la madre un alelo normal, decimos que el hijo es heterocigota. También, si el padre, puede ser al revés, ¿no? Que el padre o la madre, esto estamos hablando de que es lo mismo sin importar de dónde proviene la mutación, vamos a decir que ese individuo es heterocigota. Otra posibilidad es que, fíjense, que hablando en términos normales, que un padre aporte un alelo dominante y una madre un alelo recesivo o al revés, y también vamos a decir que ese individuo es heterocigota, ¿sí? Ya sea en la normalidad o portador de una mutación, hablamos de un individuo heterocigota cuando los dos alelos son diferentes entre sí, ya sea ambos normales o uno normal y uno mutado. Un término que les cuesta a veces comprender, ya nos ha pasado a lo largo de los años, es el de heterocigota compuesto, ¿sí? Ahora vamos a analizar qué es una enfermedad autosómica recesiva. Pero una vez que lo veamos, vuelvan a mirar esta diapositiva y traten de analizarla para sentar esta información que tiene alguna dificultad muchas veces. Cuando hablamos de un individuo heterocigota compuesto,
cuando un individuo que está afectado por una enfermedad autosómica recesiva tiene dos mutaciones diferentes en los alelos homólogos. Vamos a mirar con un ejemplo. Seguimos con el gen A. El padre aporta una mutación, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver, pero la enfermedad autosómica recesiva, el hijo para estar afectado por esa enfermedad, tiene que tener los dos alelos recesivos, ¿sí? En este caso, los dos alelos es un homocigota recesivo, pero en ambos casos están mutados, pero la mutación no es idéntica entre sí, son mutaciones diferentes entre sí. Y entonces decimos que es un heterocigota compuesto. Recordar, el heterocigota compuesto es un homocigota recesivo, ya lo vamos a volver a ver cuando veamos este tipo de herencia, pero, o sea, tiene dos alelos recesivos, pero ambos están mutados y las mutaciones son diferentes entre sí. Hemicigota es otro término que se usa solo en el caso, en la raza humana, en la especie humana, solo en el caso de los hombres, porque recién cuando decíamos que los cromosomas el 100% de los cromosomas están de a pares, la única excepción es el par sexual en el hombre, porque los cromosomas no son homólogos entre sí. Un cromosoma es X y un cromosoma es Y. Entonces, esa condición en que un gen contiene un solo alelo, o sea, todos los genes que están ubicados en el cromosoma X en el hombre tienen un solo alelo, lo mismo para los pocos genes que están ubicados en el cromosoma Y en el hombre, tienen un solo alelo, no tienen su contraparte, ¿sí? Entonces se usa este término hemi, viene de semi o de mitad, es haciendo referencia a que un individuo presenta un solo locus para un gen determinado, ¿sí? En el caso del varón, en la especie humana, ¿cómo puede ser ese alelo? Bueno, ese alelo, por ejemplo, hemicigota en el cromosoma X, ese alelo que está ubicado en el cromosoma X está mutado y hablamos de un hemicigota mutado, o puede ser un alelo normal, por ejemplo, del gen A, y hablamos de un hemicigota normal, ¿sí? Entonces, solo hablamos de hemicigota para el genotipo de todos los genes ubicados en el cromosoma X y en el cromosoma Y en el caso del hombre. Otro punto importante que vamos a usar mucho y que tienen que aprender a dibujar y a interpretar es el tema del árbol genealógico. En genética médica se utilizan muchísimo los árboles genealógicos con una terminología que es internacional, ¿sí? Siempre cualquier paper o cualquier libro que ustedes abran puede estar expresado en cualquier idioma, pero siempre van a encontrar que los registros se hacen de la misma forma. ¿Qué se registra? La información pertinente a una familia, ¿sí? Los mecanismos de herencia, cuáles individuos son normales, cuáles son afectados, qué tipo de afección, todo se registra a través del árbol genealógico o pedigrí. En general, en la consulta de genética médica se inicia este árbol con lo que llamamos el caso índice, probando o propósito, que es la persona que llega a la consulta o la llevan a la consulta, ¿no es cierto? Por una determinada situación que se quiere estudiar. La posición del probando se indica con una flecha que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son los símbolos que se emplean? Bien, estos sí los tienen que saber, utilizar y conocer. Para la mujer se usa un círculo, para el hombre un cuadrado. Cuando son normales, fenotípicamente normales, no se colorean. Y cuando hablamos de individuos afectados, usamos lo mismo, círculos y cuadrados, pero rellenos, digamos, coloreados. Cuando hablamos, esto estamos expresando el fenotipo normal, fenotipo afectado. Cuando ya tenemos información sobre el genotipo de un individuo y sabemos, por ejemplo, que es un heterocigota, recuerdan, heterocigota, los alelos son diferentes, podemos usar los mismos símbolos, pero pintados a la mitad. Significa que esta mujer tiene un alelo patológico y un alelo normal. Y el caso del hombre, exactamente lo mismo, ¿sí? Se usa para portadores o heterocigotas de una enfermedad, por ejemplo, en este caso se usa para las autosómicas recesivas. Cuando se trata de una portadora, una mujer portadora para una herencia ligada al cromosoma X, o sea, el gen en cuestión se encuentra en el cromosoma X, se utiliza algo similar a esto, pero en vez de expresarlo de esta forma, le vamos a poner a la mujer un punto en el medio del círculo, ¿sí? Un punto negro en el medio del círculo para expresar
que es portadora o heterocigota para esa enfermedad ligada al cromosoma X. Un individuo fallecido se le coloca encima del símbolo esta línea diagonal. Este símbolo sexo desconocido, véanlo y olvídenlo porque a veces lo usan en forma que no es correcta. A veces se usa como una persona que llega y está embarazada y aún no sabe el sexo. Se puede decir, bueno, sexo desconocido, todavía no se sabe. O una persona que indica que desconoce los tíos o los abuelos, tíos abuelos, qué sé yo, no recuerda bien, se puede llegar a usar este símbolo, pero no lo vamos a usar con mucha frecuencia. Lo que decíamos recién, el propósito, ¿sí? La primera persona que se marca porque está llegando a la consulta, se lo señala con una flecha. Aquí les dejo esta indicación de 2 artículos muy interesantes, muy recomendables mirarlos, que los tienen subidos al aula virtual, de un autor llamado Bennett, que habla de la ampliación. Estos son los símbolos más conocidos, pero amplía muchísimo esta simbología. Tenemos símbolos triangulares para hablar de abortos espontáneos. Si están rellenos o coloreados, van a ser abortos espontáneos con una afección. Y si están tachados, es con terminación del embarazo. Esto sí es más importante. Fíjense, una pareja, una relación entre un hombre y una mujer se grafica con una línea horizontal. Cuando esa pareja es consanguínea, o sea que hay un grado de proximidad familiar entre ambos, esto es muy importante en términos de genética médica para analizar la herencia, el posible tipo de herencia, esa línea es doble, se duplica. Una relación inexistente actualmente, relaciones consecutivas o múltiples, parejas sucesivas. Esto también es muy importante. ¿Cómo graficamos la descendencia de una pareja? A través de una línea vertical, sí, vertical bien digo, y ahí se representa, por ejemplo, esta pareja tiene una hija mujer, ¿sí? A veces los padres biológicos no se conocen, esos ya son términos más difíciles de aplicar o no los vamos a usar tanto nosotros en esta materia, vamos a ir a relaciones más simples o parejas sin descendencia. A veces se puede graficar el motivo de la falta de descendencia, por ejemplo, infertilidad. Estos sí los vamos a usar mellizos disigóticos o mellizos monocigóticos para hacer referencia a aquellos mellizos que son idénticos entre sí porque fueron en definitiva un solo cigoto que se dividió en algún momento para dar 2 individuos diferentes, o aquellos mellizos disigóticos, esto es lo que llamamos comúnmente gemelos y esto es lo que llamamos comúnmente o vulgarmente mellizos. Los mellizos pueden ser hasta un hombre y una mujer porque son hermanos que nacieron en un mismo embarazo, ¿sí? A eso llamamos dicigotos, fueron 2 huevos o cigotos. En cambio, cuando son idénticos entre sí, son monocigóticos porque fueron en origen un solo cigoto que luego se separó. Ejemplos de árboles genealógicos, fíjense acá, tenemos estos individuos que sabemos porque tenemos el genotipo que son heterocigotas, por eso los marcamos de esta forma. Muy importante, siempre colocar a la izquierda del arbolito, una vez que lo armamos, el número de generación para lo cual se usan símbolos romanos. Y fíjense acá, antes les mostré una descendencia única. Acá cuando graficamos que esta pareja tiene 3 hijos, hay que tener en cuenta que solo en el caso de la hermandad es importante ordenar la misma en orden de nacimiento. ¿Sí? Esta hija afectada, el propósito es mayor, esta es la hija del medio y en tercer lugar tuvieron un hijo varón. ¿Sí? Solo en la hermandad es importante ordenarlos cronológicamente. También vamos a colocar siempre, no olvidar, una vez armado el arbolito, el número de generaciones y el número de individuos. ¿Sí? Cada persona que uno grafique, cada individuo tiene que tener un número consecutivo. Si este árbol sigue para acá, voy a seguir colocando los números consecutivos. ¿Cuál es el sentido este? Que nosotros después cuando trabajemos yo puedo hacer referencia y decirles cuál es el genotipo del individuo 1.2. Entonces digo 1 es generación 1 y 2 me refiero a este individuo, ¿sí? O cuál es el fenotipo posible para el individuo 2.3. Entonces digo 2 es generación 2.3 es este individuo, ¿sí? Es solo para reconocerlos
gráficamente en el árbol es necesario poner utilizar esta nomenclatura. Acá vemos un ejemplo, herencia, por ejemplo, una herencia autosómica. Tenemos 4 generaciones, fíjense la importancia de esta numeración, y fíjense que todos los individuos tengan o no relación entre sí. Este es el marido de este y en realidad no tiene relación con este individuo, pero no importa eso. Todos llevan una numeración consecutiva con números arábigos, ¿no? A partir de una vez que está dibujado el árbol genealógico. Acá hay una unión consanguínea, acá no está señalizado el probando, pero probablemente sea este porque es un individuo afectado. Tenemos algunos individuos heterocigotas, otros con fenotipo normal, etc. Los tipos de desórdenes genéticos. Bueno, es importante esta clasificación, fíjense. Los desórdenes genéticos los vamos a clasificar como desórdenes monogénicos, un poco lo que dijimos recién cuando decíamos que era el genotipo, ¿no? Los desórdenes monogénicos o características monogénicas son aquellas que corresponden a un solo gen, ¿sí? Codificadas por un solo gen. Y dentro de esos vamos a ver las que siguen un patrón de herencia mendeliano y también desórdenes monogénicos a nivel del ADN mitocondrial. Y por otro lado tenemos multifactoriales o poligénicos, son aquellos que están codificados por varios genes al mismo tiempo y resultan, por supuesto, de la acción de muchos genes en interacción con el medio ambiente, ¿sí? Lo mismo vimos recién. También tenemos desórdenes genéticos que no son a nivel de uno o varios genes, sino a nivel de cientos de genes porque afectan una porción dentro de un cromosoma, ¿sí? Y entonces también los vamos a ver separados, estos corresponden ahora los vamos solo a mencionar y vamos a verlos en otro teórico de otra unidad del programa, que resultan de la duplicación o pérdida o reubicación de material genético, pero a nivel cromosómico. Entonces, entramos a un tipo de herencia mendeliana que la vamos a llamar herencia autosómica dominante. ¿Cuándo hablamos de una herencia autosómica dominante? Si es una herencia de tipo vertical, ya van a ver por qué. Un carácter hereditario presenta una herencia autosómica, por ejemplo, no estamos diciendo autosómica dominante, sino qué significa autosómica, vamos a analizar, y qué significa dominante. ¿Cuándo una herencia es autosómica? Cuando está determinada en un cromosoma de los que llamábamos autosomas. Fíjense, recuerden el cariotipo, acá no están, para simplificar ponemos un solo miembro de cada par de cromosomas homólogos, ¿no? Para hacerlo más reducido. Cuando ordenábamos en el cariotipo los cromosomas, decíamos que los ordenábamos por tamaño y por posición del centrómero, ¿sí? El cromosoma más grande es el 1, el más pequeño es el 22, y todos aquellos cromosomas o pares de cromosomas que son autosomas son todos los que están dentro de estas líneas rojas. Entonces, para los autosomas solo excluimos el par de cromosomas sexuales. Entonces, volviendo a la herencia, ¿cuándo decimos que un gen tiene una herencia autosómica? Cuando el locus de ese gen está ubicado en alguno de estos autosomas. No decimos exactamente aún en cuál, si está en el cromosoma 3, si está en el cromosoma 12 o en el 20, pero cualquiera de los genes que están ubicados en todos estos autosomas van a tener un tipo de herencia autosómica. Y un carácter es dominante. ¿Cuándo es dominante? Cuando se manifiesta en estado de heterocigoto. Esto significa que con solo tener un alelo dominante ya tiene manifestación a nivel del fenotipo. Un carácter o enfermedad es heredada en forma autosómica dominante cuando, fíjense, afecta tanto a varones como mujeres en igual proporción. ¿Por qué será esta característica? Justamente porque es una herencia autosómica. Dijimos que los autosomas son idénticos en el hombre y la mujer y entonces toda la información contenida en los genes que están ubicados en los autosomas van siempre a afectar en igual proporción a los hombres como a las mujeres, ¿sí? Esto no sucede para los genes ubicados en los cromosomas sexuales. ¿Cuándo es entonces una enfermedad autosómica dominante? Cuando afecta por igual a hombres y mujeres, cuando se transmite de una generación a la siguiente, no se saltea generaciones, y eso es porque es dominante, porque hace falta un solo alelo, como dijimos recién, para que se manifieste la característica fenotípica. Y también, fíjense, ahora lo vamos a analizar, se observan todas las formas de transmisión entre sexos.
Este rasgo, por ejemplo, si fuese patológico, puede pasar de varón a varón, de mujer a mujer, de varón a mujer y viceversa, ¿sí? Todas las formas de herencia son posibles en el tipo de herencia autosómica dominante. Nota. La aparición esporádica de un trastorno sugiere una mutación de novo autosómica dominante, o sea, no siempre es heredada de los progenitores, sino que a veces aparecen mutaciones de cero, aparecen de golpe en un individuo. Y un individuo que es heterocigota para un carácter dominante, pero no tiene características del trastorno, se habla de una cuestión en genética que hablamos de no penetrancia, ¿sí? Nosotros no vamos a meternos mucho en este asunto, pero es bueno que se entienda que hay algunas excepciones a estas características que estamos hablando. Vamos a verlo con un ejemplo que saqué de un libro, un gen W, que codifica para un rasgo que tiene que ver con la forma de implantación del cabello a nivel de la frente, ¿sí? En inglés se dice que cuando esta implantación es en forma de V o de pico, se habla de pico de viuda y es como una leyenda que decía que las mujeres que tenían ese tipo de implantación en la cabeza, en cabellera, iban a quedar viudas más jóvenes. Leyenda aparte, quedó el nombre, la denominación de esta característica fenotípica de esa forma, ¿no? Excluyamos la leyenda. La cosa es que hay un alelo dominante que otorga esta implantación en forma de pico a nivel de la frente. Y un alelo recesivo que se manifiesta como una implantación que no tiene pico, ¿sí? Es lisa, digamos. Entonces vamos a analizar, vamos a dar un ejemplo de un árbol genealógico, acá lo tienen, con 3 generaciones. En este caso no es un rasgo patológico, pero de todas formas el fenotipo que tiene la característica que vamos a analizar, o sea, el pico de viuda, lo vamos a graficar en forma de redondelo cuadrado pintado, ¿no es cierto? Esta hermana, por ejemplo, acá tenemos 2 hermanas, esta hermana que tiene el pico en la implantación, la marcamos, ¿sí? Un redondel coloreado, y la otra hermana que tiene el otro tipo de implantación, que es la recesiva, la dejamos sin colorear. ¿Cómo empiezo a analizar yo esto? Digamos, volvemos atrás, perdón. Este árbol está representando los fenotipos. Podemos decir, esta persona tiene esta implantación en el cabello, esta también, y las que están coloreadas, como dije recién, tienen la implantación del pico. O sea que este árbol por ahora nos está representando solamente el fenotipo de los individuos. Pero a través del análisis de los fenotipos y conociendo el tipo de herencia, fíjense, afecta, como dijimos recién, tanto a hombres como a mujeres, no se saltea generaciones, ¿sí? Puedo decir, bueno, yo pienso que este tipo de herencia es autosómica dominante. ¿Cómo puedo asegurarme de esto? Bueno, voy a hacer un análisis un poco más profundo. Cuando una herencia es autosómica dominante, sabemos que la presencia de un solo alelo ya genera el fenotipo dominante. Entonces, tanto el genotipo que sea W grande, como el que sea W grande, W chica, ambos genotipos van a tener un fenotipo con expresión de este tipo de implantación. Entonces, puedo empezar por el otro lado y decir que todos los que tengan la implantación recta del cabello tienen que sí o sí ser homocigotas recesivos, o sea, W chica, W chica. Entonces empiezo el análisis de este árbol por ahí, por aquellos individuos que tienen un solo genotipo posible. ¿Cuáles? Los homocigotas recesivos, ¿sí? Puedo saber que esta hermana, como no tiene el pico, ambos alelos son de tipo recesivo, porque con solo tener un alelo dominante ya se manifiesta de esta forma. ¿Qué puedo decir después? Bueno, todos los que tienen esta forma de implantación en pico de viuda tienen al menos un alelo dominante, ¿sí? Y por ejemplo, voy a analizar estas hermanas. ¿Cómo sé que los padres de estas hermanas que tienen el pico de viuda ambos son heterocigotas? Porque si no, no hubiera sido posible que cada uno de ellos le pase a esta hija, le transmita un alelo recesivo y ella no posea el pico de viuda, ¿sí? La única forma de obtener un hijo homocigota recesivo es que ambos padres sean heterocigotas y cada uno de ellos haya aportado el alelo recesivo, ¿sí? ¿Qué pasa con esta otra hija? No puedo saber exactamente si recibió un alelo dominante y otro dominante de cada uno de sus progenitores, o también podría tener un alelo dominante y del otro haber recibido un recesivo,
¿sí? En ambos genotipos, el fenotipo va a tener pico de viuda. Y entonces, cuando yo no puedo hacer esa definición en primera instancia, en mis deducciones, puedo dejar colocado así un guión, como diciendo, bueno, acá no sé si va W grande o W chica, ¿sí? Podría tener un W grande y un W chica, etc. Un elemento muy útil para hacer el análisis de cuáles son las posibilidades fenotípicas y genotípicas para la descendencia de un cruzamiento es hacer lo que llamamos el cuadrado de Punnett, que también imagino lo han hecho en biología en primer año. Entonces, ¿qué hago en el cuadrado de Punnett? Coloco acá el genotipo, por ejemplo, paterno y acá el genotipo materno. En este caso, separo los alelos, un alelo dominante, un alelo recesivo para cada uno de ellos porque ambos son heterocigotas. Y hago los cruzamientos posibles. Si la madre aporta un W grande y el padre un alelo dominante, tengo un homocigota dominante. Si la madre aporta un alelo dominante y el padre un recesivo, tengo un heterocigota, etc. ¿Sí? Entonces, estas son todas las posibilidades para cada vez que haya un cruzamiento entre estos progenitores. ¿Y qué hago después de obtener el cuadrado de Punnett? Calculo las proporciones fenotípicas y genotípicas. Respecto a los fenotipos, ¿qué fenotipos posibles hay entonces para cada vez que esta pareja se cruce? Bueno, hay un 75% de posibilidades de que un hijo de esta pareja tenga el pico de viuda. Fíjense, el homocigota dominante y los dos heterocigotas van a tener como fenotipo pico de viuda. O sea, son 3 posibilidades y tienen una sola, o sea, un 25% de posibilidades de tener un hijo, un descendiente que tenga la implantación recta, ¿sí? Porque es el único que tiene que haber recibido un alelo recesivo del padre y un alelo recesivo de la madre. Estas son las proporciones fenotípicas, las proporciones mendelianas que llamamos, ¿sí? Porque son siempre idénticas para un cruzamiento, por ejemplo, en este caso, de dos heterocigotas. ¿Cuáles van a ser las proporciones genotípicas? Bueno, los genotipos de cada uno de los descendientes de esta pareja va a tener un 25% de posibilidades de ser homocigota dominante, vamos acá, un 50% de posibilidades de ser heterocigota, estamos viendo esto y un 25% de posibilidades de ser homocigota recesivo. Las proporciones mendelianas son un homocigota dominante, dos heterocigotas, un homocigota recesivo. Vamos a ver algunos ejemplos de patologías autosómicas dominantes, ¿sí? La condroplasia o enanismo tienen unas extremidades cortas y la fascia, o sea, las caritas muy típicas, con apariencia de macrocefalia, frente prominente, etcétera, ¿no? Toda una serie de características que nos hacen reconocerlos, ¿no es cierto? Cuando lo vemos, ¿no? Una incidencia de 1 en 10.000 y se sabe que la condroplasia es una enfermedad autosómica dominante cuyo gen es conocido, este es el nombre del gen, y acá un poco hablamos la clase pasada, se conoce el locus del gen, está ubicado en el cromosoma 4, en el brazo corto, ¿se acuerdan? Brazo P o petit, brazo corto del cromosoma 4, en esta región y subregión, ¿no? Está todo estudiado y se conoce cuál es la ubicación precisa de este gen que corresponde a esta patología. Les quiero mostrar que la mayor parte de las enfermedades genéticas conocidas están clasificadas en una base muy interesante que se llama base OMIN. Voy a tener que sacar este puntero. Pluma vamos a ponerle para poder, no, perdón que tengo que sacar el puntero. Voy a hacer fin de la presentación.